especialísimo, a todos sus diamantes, a Guitar Mora, a Edgar y a Lucy, Johnny Matos, a Tim Foley, Alejandro Higuera, Mario Orsini, Billy Hugo, a todos sus diamantes y a todos los que están representados. Este seminario, María Adelina Monroy, espectacular, todo esto ha sido grandioso. Son aquellas personas que han hecho de que ustedes puedan encontrar todo eso que uno viene acá a llenarse de esta gasolina tan especial en el seminario, porque el seminario no lo hacemos nosotros sino ustedes. Muchísimas gracias para ellos. Esa habitación, miren, ustedes hubiesen entrado a esa habitación hermoso, frutas, después de ese almuerzo tan espectacular, había una tentación grandísima. Estábamos así, pero no nos íbamos a perder, de verdad, disfrutar de todo esto tan bonito. Muchas gracias, estuvo muy hermoso, y esa compañía tan agradable, y ahorita mi Dios nos colocó otro angelito así de este tamaño que también había ayudado a arreglar esa habitación. Eso solo lo encuentras cuando tienes esto. A Cecilita y a Carlos también, muchísimas gracias, a quien ha manejado audiovisuales. Bueno, gracias a todos, Dios los bendiga muchísimo. Bueno, nosotros no podríamos llamar historia, porque hacer historia en este corto tiempito, pero sí es un testimonio que les queremos nosotros compartir. Pensamos que lo más maravilloso es que cada uno de nosotros pueda hacer esa historia. Entonces tenemos que hacer esa historia. Pero acá vamos a encontrar por qué. Porque cuando existen motivos grandes y cuando existe un gran propósito, siempre va a haber la manera de cómo hacerlo. Siempre. Tú vas a buscar cómo lo haces. Entonces, si tú tienes un porqué, el cómo viene por añadidura. Vas a encontrar la manera perfecta de hacerlo, y es lo que nosotros les queremos compartir en este ratito. Bueno, les quiero comentar que esta es una parte muy especial, y yo los dejo con mi diamante, que él va a empezar contándoles sobre la historia. Bueno, esta es la parte más difícil porque la verdad esto sale del corazón. Ellos son mis padres. Mi padre falleció cuando yo tenía 18 años. ¿Y qué les puedo contar? Miren, él en Ipiales, él es mi ejemplo. O sea, yo todos los principios que tenía en el corazón desde mi infancia se los debo a mi papá. Él era un personaje que en Ipiales fue reconocido, era empleado de una empresa cervecera y era almacenista, y él desde su humilde cargo empezó a proyectarse y empezó a hacer algo por los demás. Empezó a hacer algo y me enseñó a ayudar a la gente. Y entonces fue el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales, era el presidente del Club de Leones de Ipiales, era el presidente de la Junta del Barrio de Ipiales, del barrio que donde vivíamos nosotros, fue concejal de Ipiales, y en ese transcurrir de la vida ayudando gente se había olvidado un poco de nosotros, o sea, de la familia, ¿sí? Y en ese transcurso de ayudar a la gente y de ser una persona influyente desde un cargo de empleado, empezó a afrontar situaciones en pro de los demás.
Y en la vida tradicional, cuando tú enfrentas y cobijas a un grupo, hay personas que no les gusta. Y a los 18 años lo mataron, cuando yo tenía 18 años, en la esquina de la casa. Y bueno, yo no vi más de ejemplo que él y también quise hacer lo mismo. Entonces Marta y yo pertenecíamos al Club de Leones Limpiales, andamos metidos en todo, un poco de cosas que la verdad no nos dan resultados, pero yo vengo de allá. Cuando yo tenía esos 18 años eso me marcó, porque yo soy el mayor de 3 hermanos y mi mamá era ama de casa y nos quedamos solos. Por eso es que ¿a qué le apuesta la tranquilidad de la familia? O sea, ¿qué garantía tienes tú para tu familia? Y entonces eso marcó mi vida y me dolió tanto que yo lo único que hice fue blindarme. Me blindé y me di cuenta que yo quería a las personas y a las personas que yo quería se morían, porque después tuve un primo querido que también murió y me olvidé de querer a la gente. Ahí está mi familia, mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos, ahí estoy pequeñito y allá también estamos con mis hermanos y lo que les quiero compartir es que me blindé tanto que no quería querer a nadie. Y la oportunidad que yo tuve pues de estudiar, mi mamá tuvo la oportunidad de educarme en Bogotá. Yo estudié arquitectura en Bogotá. Mi mamá casi que reemplazó a mi papá en la fábrica donde trabajaba mi papá, y me dieron la oportunidad porque nos habíamos quedado solos. Y mi mamá tuvo que aprender un poco de cosas, porque de ser ama de casa a volverse una empleada de una empresa poderosa en Colombia, pues le tocó duro. Y con eso pudo ayudarnos y nos educó. Y cuando yo estaba estudiando pasaba algo, mire, y era que era tan bueno el momento de la construcción, o sea, del renglón de mi profesión, que yo estaba en 7º semestre y salía a vacaciones y iba la gente a buscar si uno quería trabajar. Más o menos en el 94, 95, muy bueno. Pero llegó el 96, me gradué y salí, y adivinen qué encontré allá afuera. Nada, porque el gobierno había tomado ciertas medidas frente a unas situaciones y se paró el proceso. Me presenté a un concurso y tanto molestar, tanto insistir, yo quería quedarme en Bogotá por seguir estudiando, porque pensaba que eso me iba a garantizar un futuro más o mucho mejor, y me encontré con un empleo, o sea, se volvió a repetir lo de mi papá, o sea, empleado. Y trabajé 2 años y medio, casi 3, en Bogotá, en la rama judicial. Era el director de inmuebles de la rama judicial. Todo lo que tiene que ver con juzgados y un poco de cosas de esas. Y la promesa era, ya tranquilo, no se preocupe, Dieguito, ya le vamos a subir el sueldo. Tenía un cargo directivo, pero el sueldo de auxiliar administrativo grado 3. Y me tocaba andar de vestidos, hablar con magistrados, pero me ganaba pues el mínimo. Y yo no podía estudiar con eso, y mis hermanos estaban también estudiando, entonces mi mamá ya no me podía ayudar. Y entonces, a los 2 años y medio me hicieron una propuesta, un amigo se lanzó a la alcaldía de Ipiales, me dijo, venga, participe, yo fui, ayúdeme, y empecé. Empecé como auxiliar administrativo también, tenía como 6 jefes. Pero como mi papá me había dicho que si yo me metía a hacer algo, tenía que hacerlo bien, sino que no me metiera. Yo siempre procuré hacer bien las cosas, empecé a ser jefe de los que eran jefes míos, poco a poco, y entonces ocupé cargos buenos, entre comillas,
Era el secretario de planeación, el secretario de gobierno, el de la empresa y todo eso, y también me empecé a olvidar de lo más importante, de la familia. Entonces yo trabajaba sábados y domingos y festivos para otro. ¿Sí? Y en ese proceso, pues, aquí hay personas empleadas, ¿cierto? El 15 del mes, ¿cómo está tu bolsillo? Eso, entonces, ¿uno qué hace para completar el mes? Pues yo había asumido también unas responsabilidades con entidades financieras, personas. Marta no sabía, y la verdad es que cuando yo hice ese examen de conciencia que les comenté en la primera parte, yo me di cuenta que estaba obligado, estaba a punto de hervir. Pero lo que me dolió a mí, y esa noche, y yo se los cuento a ustedes, yo lloré porque tenía 37 años y no había hecho nada, y mis muchachitos no tenían futuro. O sea, yo sabía que tenía que hacer esto. Y llega Marta un día emocionada y me dice de un negocio que es espectacular y que nos iba a hacer libres. Yo decía, ¿pero de qué se trata? ¿Algún contrato o qué? Porque a mí me habían sacado. Ustedes saben que cuando uno pierde en la política, lo sacan, le dicen muchas gracias, le dan lo que decimos acá, el ácido, le dan a tomar el ácido, ha sido un placer, entonces para afuera. Yo trabajé 11 años como empleado, o sea, yo era empleado, yo no pensé que yo podía ser emprendedor y emprender alguna cosa. Y entonces Marta llegó ese día emocionada y inclusive la relación estaba mal. Yo les digo, yo les debo la felicidad de mi familia en este momento a este negocio. Si no, no sabría qué hubiese pasado conmigo y con mis muchachos y con Marta. Ahora somos felices. Y yo no entendí nada. O sea, había unas cremas dentales, unos detergentes, y entonces yo dije, ¿cómo así? ¿Usted cree que yo, el arquitecto Diego Ortega, Anderhausen, está loca? Y no le hice caso. Yo la dejaba, yo la veía que hacía cosas, pero a los 4 meses llegó un cheque de $1.000.000. Y yo me lo dejó ahí en la mesa, yo lo cogí, lo abrí. ¿Por qué le pagan? Decía yo. ¿Cómo así? Me fui, la busqué y le dije, mi amor, vámonos otra vez, pasemos lo de nuestro negocio. Ya te diste cuenta, ¿no? De Popayán me llamaban, me decían que felicitaciones por haber entrado al mejor negocio del mundo. Y hace 3 años y medio, ¿ustedes se acuerdan que estaba de moda en el sur del país? Entonces yo decía, esta es otra cosa de esas. Yo tranquila, mi amor, yo me voy a ir a Popayán, o si quiere vamos a verle la cara a ese señor que me está llamando de Popayán, porque yo me late que me van a... Y llegamos a Popayán y conocimos a nuestros ángeles. Miren, la verdad ese día que yo lloré, yo pedí una oportunidad. Yo le dije a mi Dios, solamente una oportunidad quiero, una sola, y me la puso aquí, y yo no la veía. ¿Por qué? Porque estaba enfermo de una enfermedad que ya todos aquí conocemos, que se llama estatutitis aguda. Los que no saben, eso es tener estatus. O sea, eso es cuando tú sacas el codo en un carro que no es tuyo. Cuando andas en un carro con 4 llantas de marca diferente y te preguntan cómo estás y dices, muy bien. Y llegó esta maravillosa oportunidad en nuestras vidas. Fui consciente de algunas cosas. La gente que me conoce en Ipiales
va a la casa a ver si solamente por ver si es cierto lo que la gente dice. ¿Saben qué dicen allá? Diego cambió, porque yo ahora los hago reír. Bendito sea mi Dios. Yo antes hacía llorar a la gente, porque no era una buena persona, porque yo me había blindado el corazón. Yo tuve que transformarme para tener el derecho. Y eso es lo que uno tiene que hacer para crecer. Yo les voy a dejar a mi querida Marta para que relate la historia, lo más importante, porque es eso lo que nos hizo tomar a nosotros la determinación de crear un mejor futuro para nuestra familia. Y de paso, para más personas. Y de paso, para la sociedad. Entonces yo les dejo con esta llamada.